Cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre la acción de grupo. Expositores: David Andrés Ortiz, Lina Marcela Tinoco y quien les habla, Walter Javier Rubio. Aporte histórico de la acción de grupo. A partir de la Constitución de 1991, se comienza a vislumbrar los derechos de tercera generación y con estos se resalta en el panorama jurídico colombiano los mecanismos especiales para protegerlos, las acciones populares y las acciones de grupo. La Constitución de 1991 definió a Colombia como un Estado social de derecho, inclinado a la prevalencia del interés general sobre el particular y a la protección de sus asociados a través de la consagración de derechos de primera, segunda y tercera generación. Los primeros llamados fundamentales, los segundos sociales, culturales y económicos, y los terceros ambientales y colectivos. ¿Qué es la acción de grupo? Es un mecanismo de protección de derechos descrito en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado luego en el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el cual señala que la acción de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas, no inferior a 20, que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única para obtener la respectiva reparación y que, a pesar de referirse a intereses comunes, se puede individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. La acción de grupo pretende resarcir el perjuicio ocasionado a un número importante de personas, en cuanto todas ellas resultaron afectadas por un daño originado en circunstancias comunes, lo que justifica un trato procesal unitario. ¿Cuál es su finalidad? Garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses que establece la ley de un número plural de personas para solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales que se les haya ocasionado a los integrantes de un grupo. ¿Quién puede ejercerla? De acuerdo a lo normado en el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, los actores que pueden activar este mecanismo constitucional son toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares, cívicas o de índole similar, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos se hayan originado en su acción u omisión. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales en lo relacionado con su competencia. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos o intereses. ¿Ante quién se ejerce? Acorde con el artículo 14 de la norma anterior citada, la acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o a la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o intereses colectivos. En caso de existir vulneración o amenaza y desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos, es decir, la jurisdicción ordinaria, juez del circuito de primera instancia, o la jurisdicción contenciosa administrativa ante una entidad pública en primera instancia.
La acción de grupo en Colombia como mecanismo de reparación ha venido adquiriendo relevancia como consecuencia de los pronunciamientos recientes del Consejo de Estado, aunque en principio este mecanismo de control fue establecido con el único propósito de indemnizar a las víctimas provenientes de una acción o una omisión ocasionada por una misma causa. Es posible que en el marco de proceso de reparación pueda generarse medidas que protejan de manera indirecta derechos o intereses colectivos. ¿Qué derechos protege la acción de grupo? La acción de grupo protege los derechos subjetivos y considerados de interés colectivo, como lo son el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. El goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad pública, el acceso al servicio público y a que su prestación sea eficiente, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. ¿De cuánto tiempo se dispone para ejercer la acción de grupo? La acción de grupo deberá promoverse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Características de la acción de grupo. La acción de grupo debe ser presentada por un número plural de personas y reúne las siguientes características. A diferencia de la acción popular, cuya finalidad es preventiva, la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo. El número plural de personas debe ser mínimo de 20 para que sea procedente. Debe presentarse por intermedio de abogado y puede ser presentada tanto por personas naturales como jurídicas que hayan sufrido de manera individual perjuicios. Incluso el defensor del pueblo y los personeros municipales o distritales podrán interponerla en nombre de cualquier persona que lo haya solicitado o se encuentre en situación de desamparo o indefensión. ¿Se puede impugnar la decisión? Sí. La sentencia es apelable en el efecto suspensivo. En este evento, el juez ordenará se preste caución para garantizar las medidas cautelares de embargo y secuestro. El recurso de apelación deberá resolverse por la autoridad judicial competente en un término máximo de 20 días, contados a partir de la fecha de erradicación del expediente. Sin embargo, cuando sea necesario practicar nuevas pruebas, al término para decidir el recurso, podrá ampliarse en 10 días más. Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo, proceden los recursos extraordinarios de casación y revisión, según sea el caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, pero en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de 90 días, contados a partir de la fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría General de la Corporación. ¿Ante quién se puede impugnar la decisión? Ante la autoridad judicial respectiva, teniendo en cuenta que de las acciones de grupo conocerán, en primera instancia, los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito. En segunda instancia, la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. Ahora, brevemente haremos un repaso sobre cómo se debe presentar una demanda de acción de grupo. Esta está sujeta a un término de caducidad, debido a que debe alegarse dentro de los 2 años siguientes al momento en el que se presentaron los hechos generadores del daño cuya reparación se solicita. Para iniciar una acción de grupo se requiere un daño que haya afectado a un número plural de personas. Sin embargo, no es necesario que ese daño haya violado un interés o derecho colectivo. Esta demanda requiere de derecho de postulación. Por ende, debe hacerse a través de un abogado con tarjeta profesional vigente. Además de que todas las partes que comparezcan al proceso también deben hacerlo a través de un representante. Claro está que, como lo comentamos anteriormente,
Si el demandado es de carácter particular, la competencia recae sobre un juez civil de circuito en primera instancia. Pero si este es contra una entidad pública, recaerá a través del contencioso administrativo en primera instancia. Esta demanda, además de contener todos los requisitos esenciales de cualquier demanda, debe contener 3 aspectos necesarios y característicos de la acción de grupo, los cuales son: el primero, deben estimar los perjuicios. Este debe definir y demostrar al juez en qué consistieron los daños sufridos por los accionantes. Segundo, se debe identificar el grupo. Debe darle los parámetros al juez para que pueda diferenciar e identificar el grupo afectado. En este caso, no es necesario que la demanda sea presentada por las 20 personas mínimas requeridas. Basta que una sola de ellas pueda formularla en nombre de todos los integrantes del grupo, indicando cuáles son las personas o grupos poblacionales afectados por la acción, siempre y cuando éstas no sean inferiores a 20 personas. La tercera característica es la procedencia de la acción de grupo. Debe existir un razonamiento de por qué procede esa acción de grupo, por qué tiene hechos y causas similares, además de por qué los elementos de responsabilidad afectan de manera directa a todo el grupo. Presentada la demanda con todos sus requisitos esenciales, el juez se pronunciará sobre ella. Si ésta es admitida, ordenará su notificación y el traslado de la demanda, que será por 10 días al demandado, teniendo éste la oportunidad de contestar la demanda, además de formular excepciones previas. Surtida la etapa de notificación, se cita a una audiencia de conciliación, buscando un acuerdo entre las partes frente a los perjuicios reclamados. Si hay un acuerdo que involucre a todos los miembros del grupo, el juez dictará sentencia aprobando esa conciliación. Si no hay acuerdo, continúa la audiencia. Cuando la audiencia es favorable hacia los demandantes, el juez declarará la responsabilidad patrimonial del demandado y éste deberá garantizar una indemnización de naturaleza colectiva, definiendo una serie de dinero que garantice el pago de los demandantes. Además de que el juez deberá fijar los requisitos que deben cumplir las personas que son partes del grupo, pero no hicieron parte activa del proceso para poder exigir el pago de sus perjuicios. Para estos casos, se ordenará al demandado hacer el pago a través del defensor del pueblo, quien será el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y el pago a las personas afectadas por el suceso. Por lo tanto, las personas de grupo que se vieron afectadas, pero no hicieron parte activa del proceso, deberán presentarse ante la Defensoría del Pueblo dentro de los 20 días siguientes a los cuales la sentencia fue notificada o publicada a efectos de reclamar sus perjuicios, y ésta emitirá los actos administrativos correspondientes para dar cumplimiento al pago de las indemnizaciones. Para la acción de grupo procede la normatividad vigente, donde indica que los fallos proferidos por tribunales administrativos están sujetos a la revisión eventual por parte del Consejo de Estado. En ese evento, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que la decisión se someta a la revisión eventual por parte del Consejo de Estado. Y éste, dentro de los 3 meses siguientes, decidirá si la sentencia es susceptible de revisión. Si es así, la revisará sin término para decidirla. Para este tipo de procesos, la notificación de la demanda y la notificación de la sentencia tiene una peculiaridad significativa. Esto se da principalmente que cuando el juez ordena la notificación, no solo debe hacerse al demandado, sino también debe hacerse una publicación en un medio de amplia circulación, con el propósito de que todos los miembros del grupo que estén afectados puedan acceder al proceso y solicitar su indemnización. Para las acciones de grupo, por su naturaleza, se presentan 2 fenómenos interesantes.
Esto se da cuando en el transcurso del proceso se pueden integrar nuevas personas, como también se pueden excluir alguna de ellas. Se pueden integrar todos los miembros del grupo afectados en el momento de la presentación de la demanda.